¿Qué tal, jóvenes? Este video es para explicar en qué consiste la práctica 5, 6 y 7 para las materias de PLC, tanto para la optativa 4 en el ITSON como para la materia de autómatas programables en el TEC. Entonces, para los jóvenes que no estuvieron presentes cuando di la explicación en qué consistía cada práctica, pues estoy grabando este video para que quede bien claro y en este periodo que las clases van a ser de manera virtual, puedan realizar las prácticas 5, 6 y 7 sin que tengan duda de cómo se tienen que realizar. Primeramente, lo que viene siendo la práctica 5. La práctica 5 es básicamente que ustedes diseñen un sistema de control para una caldera, la cual dice que tiene un sensor de temperatura, es un sensor de voltaje analógico. ¿Esto qué significa? Que este sensor nos va a mandar una señal de voltaje dependiendo de la temperatura que esté leyendo, a la cual se encuentra la temperatura de la caldera. Es decir, si la caldera está a 30 grados Celsius, pues nos daría un voltaje de 3 volt o 3.1 volt, ¿sí? De tal manera que tenemos una de nuestras entradas, pues va a ser una entrada analógica. Esta práctica 5, 6 y 7 consiste en que ustedes utilicen o aprendan a utilizar lo que vienen siendo las entradas analógicas y salidas analógicas. Entonces, en esta práctica 5 nos está diciendo que esta caldera debe mantener la temperatura del agua a una temperatura de 100 grados Celsius, es decir, que la temperatura no debe de bajar de 100 grados Celsius y sí puede subir, pero hasta cierto rango, es decir, que la temperatura de la caldera se debe mantener en un rango de 100 a 105 grados Celsius o a 110, ¿sí? Pero no debe bajar menos de 100. ¿Por qué? Estamos haciendo el supuesto de que es un sistema de una caldera donde lo que va a hacer va a hervir agua y pues como ustedes saben, para hervir agua de manera eficiente, que se maten las bacterias, se debe mantener una temperatura constante mayor de 100 grados Celsius. Si la temperatura baja, entonces el proceso ya no funciona, ya no se matan bacterias como tal. De tal manera que pues el sistema de control que ustedes tienen que realizar tiene que mantener una temperatura por encima de 100 grados Celsius y sin tampoco llegar a ser una temperatura demasiado alta. Eh, Al mismo tiempo la caldera cuenta con una electroválvula o válvula de gas, donde básicamente si nosotros la tenemos encendida o está funcionando, simplemente permite el paso de ya sea gas LP o lo que viene siendo diésel también, o sea cualquier tipo de combustible para realizar o incrementar el aumento de la temperatura en esta caldera. Nos dice aquí que la electroválvula es del tipo on-off, es decir, o enciende o se apaga, siendo que si está encendida, pues la temperatura va a incrementar, si está apagada, la temperatura tendría que disminuir, ¿sí? Eh, Nos explica aquí que la caldera, la temperatura, el rango debe estar en un valor cercano a los 100, como les comentaba, no debe de bajar ni tampoco debe incrementarse demasiado por la cuestión de presión. Si ustedes aumentan demasiado la temperatura, se incrementa la presión del líquido dentro de la caldera y esto puede explotar. Bien. Además de esto, pues el sistema de control tiene que contar con una luz indicadora en la cual si la caldera está trabajando, la luz indicadora está encendida. Debe contar el sistema con un botón de paro de emergencia. Si algo falla o si se activa el paro de emergencia, pues esta misma luz indicadora debe realizar un parpadeo, ¿sí? Entonces tenemos como entrada un botón que es el que da la orden de encender la caldera. Tenemos un sensor de temperatura, tenemos la electroválvula y tenemos un botón de paro de emergencia. Entonces la práctica 5 solamente consiste en que sepan utilizar o manejar lo que vienen siendo las entradas analógicas. Voy a realizar otro video tanto para Alan Bradley como para eh, lo que viene siendo Sound Machine y lo que viene siendo Siemens también, de cómo manejar estas entradas analógicas, ¿sí? Ahorita es básicamente la explicación de las prácticas para que no quede ninguna duda de qué es lo que tengan que realizar. Bien, respecto a la práctica 6, la práctica 6 es simplemente la continuación de la práctica 5. Solamente nosotros tenemos que agregar lo que viene siendo un sistema de seguridad para determinar si hay flama o no en la caldera y
además un dispositivo que es el que genera la chispa, es decir, ya la práctica 6 ya se está acercando un poco más a la realidad de cómo trabaja o cómo funciona una caldera. Entonces, para entender la práctica 6, qué es lo que se está pidiendo, como le digo, es la continuación de la práctica 5, solamente agregando más elementos. Bien, ¿cuáles son estos elementos? Primeramente, en la realidad, cuando se manda la señal de la electroválvula que controla la inyección de combustible, ya sea gas LP o diésel, por sí solo no se va a generar flama. Tenemos que tener un dispositivo que es lo que va a generar una chispa, un arco eléctrico para que este combustible haga ignición, es decir, que empiece a haber flama. El funcionamiento es básicamente como trabaja una estufa eléctrica. Ustedes quieren encender una estufa eléctrica, tienen que abrir la válvula para que haya suministro de combustible, después presionan el botón que es el que hace la chispa, ¿sí? Entonces, en el caso de la práctica 6 es lo mismo. Cuando se le da el comando o cuando el sistema de control eh, determina que la caldera tiene que encender para que llegue a la temperatura deseada, que en este caso pueden ser 100 grados Celsius o la temperatura que ustedes programen, eh, se manda una señal para que abra la electroválvula. Al mismo tiempo, una vez abierta la electroválvula y empieza a fluir el combustible, se tiene que mandar una segunda señal que es la que genera la chispa. Es el que genera el arco eléctrico, por así decirlo. Esa señal que genera la chispa, pues no va a estar todo el tiempo emitiéndose, solamente es un segundo o 2 segundos o hasta el momento en el que se detecta que ya hay flama. Es decir, abren la electroválvula, mandan una segunda señal durante 2 segundos, que es la que va a generar la chispa. Después de ese tiempo, lo más probable es que haya flamas, el combustible haya hecho ignición y la caldera ahora sí realmente esté encendido, ¿sí? El siguiente elemento que tienen que agregar es una fotorresistencia o una LDR, o simplemente nosotros vamos a simular este elemento. ¿Para qué sirve este elemento que les estoy pidiendo que agreguen? Bueno, supongamos que por alguna razón en la caldera que ya está encendida y está funcionando, por alguna razón la flama se apaga, ya sea por humedad o alguna situación externa, ¿sí? Si el sistema de control no tiene manera de saber si realmente hay flama en la caldera, lo que va a pasar es que la electroválvula va a seguir abierta y va a seguir mandando gas. Y el hecho de que no hay flama, pues eso es una situación peligrosa donde cualquier chispazo, después de cierto tiempo de que se está acumulando este combustible, ya sea diésel o gas, pues puede generar o ocasionar un accidente. Es por eso que las calderas tienen algún sensor o algún dispositivo que esté detectando que realmente hay fuego en la caldera para que no se esté acumulando el combustible y pues se pueda generar una explosión. Entonces, este elemento puede ser una fotorresistencia que solamente sense que hay luz producida por la flama, o puede ser un sensor de temperatura que esté muy pegado del quemador, de la parte donde hay flama, de tal manera que si ese sensor está leyendo cierto nivel de temperatura, pues significa que la flama está encendida. De tal manera que en esta práctica 6, el sistema de control que ustedes diseñen todo el tiempo tiene que estar monitoreando. Si la caldera está encendida, el sistema de control indicó a la caldera que encienda después de su proceso de encendido, de abrir la electroválvula, mandar la señal para generar la chispa para que encienda. Después de eso, debe haber un sensor, una entrada que todo el tiempo tiene que estar activa, porque es la señal que nuestro sistema de control debe de entender de que la caldera está trabajando bien, que realmente hay flama. Si por alguna razón esa señal se interrumpe, eso indica que la flama se apagó, ¿sí? De tal manera que eso debe ser, nuestro sistema de control se debe mandar una señal de emergencia, es decir, se debe activar el paro de emergencia para indicar que algo está fallando o algo está pasando con lo que viene siendo la caldera. Ya sea que se acabó el gas, ya sea que la flama se apagó por alguna situación externa, y como medida de seguridad, de precaución, se apaga la electroválvula y se activa el paro de emergencia.
Entonces, los tres elementos que van a agregar en la práctica 6 básicamente es eso, es la salida que va a generar una chispa. Esta salida ustedes la van a activar 1 segundo o 2 segundos, que es más que suficiente para que se genere la chispa y se genere la explosión, para que encienda la caldera. Un sensor que todo el tiempo esté detectando si realmente hay flama o no. Ahora, tienen que tener cuidado con la programación de este sensor que detecte que hay flama o no, porque este va a trabajar únicamente cuando la caldera debe estar encendida. Si la caldera no está encendida, pues ese sensor no debe de estar trabajando, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Igual, cuando nosotros mandamos la señal de ignición, que dura 1 segundo o 2 segundos, el sensor de detección de flama debe trabajar después de que se mandó esa señal. Porque si ustedes lo ponen antes de, entonces la electroválvula automáticamente se va a bloquear. Entonces se manda la señal de la electroválvula para que inyecte combustible, se manda la señal al sensor que genera al actuador que genera la chispa para la ignición de la caldera, y ya una vez pasados esos 2 segundos de ese sensor, ahora sí se le da la orden a ese sensor de entrada de detección de flama que trabaje, sabiendo que ya la caldera debe estar encendida. Además de esto, tienen que entender que, al igual que en la práctica 5, si la temperatura de la caldera está por debajo del nivel que nosotros queremos, es decir, está por debajo de los 100 grados, pues esta caldera tiene que encender. Si la temperatura sube mucho, por así decirlo, por arriba de 105 grados, tiene que apagarse. Cuando la temperatura empieza a bajar otra vez y antes de que baje por debajo de los 100 grados Celsius, tiene que volver a encender. Y cada vez que enciende, tiene que hacer este proceso de abrir la electroválvula, mandar la ignición y después verificar si hay flama. Entonces, básicamente esta práctica 6 consiste en eso, añadir estos tres elementos que complica un poco más la programación, eh, pero ya acercándonos a lo que viene siendo un funcionamiento realista de lo que viene siendo una caldera. Bien, ahora respecto a la práctica 7. Nuevamente, la práctica 7 es la continuación de la práctica 6 y de la práctica 5. En la práctica 7 solamente les estoy pidiendo que agreguen un elemento más. ¿Qué elemento más es? Simplemente que la electroválvula, que originalmente en la práctica 5 era del tipo on-off, ahora ya no va a ser de ese tipo, sino que va a ser una electroválvula modulante. ¿Qué significa esto? Que es una electroválvula en la cual, dependiendo del voltaje que nosotros le mandemos, es la cantidad de gas o la cantidad de apertura de esta electroválvula. En consecuencia, permite pasar mayor o menor flujo de combustible, ¿sí? ¿Esto para qué nos sirve? Básicamente, si la temperatura de esta caldera está muy por debajo del nivel que nosotros buscamos, pues es de esperarse que esa electroválvula esté trabajando al 100%, es decir, que se le mande el mayor voltaje con el cual va a trabajar para tener la apertura al 100%. Conforme la temperatura de la caldera se va acercando al valor deseado, es decir, supongamos que ya la temperatura de la caldera ahorita es de 90 grados y la temperatura de control es 100 grados, pues esperaría que esta válvula ya no esté trabajando al 100%, sino que esté trabajando a un 80% o a un 90%. ¿Por qué? Porque ya se va a acercar a esa temperatura, ¿sí? De tal manera que una electroválvula modulante es como si intentáramos controlar la velocidad con la que la temperatura se incrementa o decrementa. Es decir, es como si fuera un motor eléctrico donde nosotros queremos controlar qué tan rápido gira, ¿sí? Entonces, en la práctica 7 lo único que se les está pidiendo es que agreguen esto, que cuando la caldera se va a encender, o sea, se le da el orden de que encienda porque está debajo de la temperatura de control, ustedes tienen que diseñar un programa donde, dependiendo de esa temperatura a la que esté la caldera, la diferencia a la temperatura de control, pues simplemente ustedes van a sacar una salida analógica, es decir, van a mandar una cierta cantidad de voltaje a esta electroválvula. Cuando la temperatura está muy por debajo, pues la válvula tiene que estar abierta al 100%, y conforme se va acercando a este valor de control, pues la electroválvula debería de bajar, ¿sí?
Esto también se acerca más a la realidad. ¿Por qué? Porque supongamos que en nuestro proceso nosotros queremos que la temperatura no exceda los 100 grados ni tampoco caiga de los 100 grados, es decir, que esté en una temperatura oscilando en 101 grados, 102, un control muy preciso. Simplemente significa que cuando la temperatura de la caldera llega a esta temperatura, la electroválvula, el sistema no la va a apagar por completo, sino que la va a dejar a un 10%, habiendo calculado que con un 10% pues esta temperatura se mantenga estable. ¿Sí? Entonces esa es la diferencia entre una electroválvula de tipo on-off o del tipo modulante. De tal manera que en esta práctica 7 ustedes lo que van a utilizar las salidas analógicas del PLC, ¿sí? Las cuales, pues como ya he explicado, van de 0 a 10 volts, de tal manera que 10 volts es la apertura máxima de la válvula, 0 volts la electroválvula está completamente cerrada, y un voltaje intermedio de eso pues simplemente es un porcentaje de apertura de esta electroválvula modulante, ¿sí? De tal manera que estas son las tres prácticas que quedaron pendientes antes de que pasara esta contingencia del coronavirus. Quería explicarles bien en qué consistía cada uno para que no tuvieran dudas y pudieran realizar las prácticas. Nuevamente, yo ya expliqué cómo trabajan las entradas y las salidas analógicas en el PLC Allen Bradley y también en el PLC Schneider. Entonces, voy a hacer de todas maneras un video explicándoles de cómo funcionan las entradas y salidas analógicas en ambos casos. Ahorita solamente es la explicación de las prácticas y después voy a subir videos respecto a Allen Bradley y respecto al de el PLC de Schneider. Entonces, eso sería todo y les recuerdo, no se olviden, si tienen dudas o quedaron con dudas, pues en los comentarios me ponen las dudas para contestarles por ahí. Si veo que son muchas dudas las que tienen, pues puedo hacer un streaming o hacer un video aclaratorio acerca de todo eso. No se olviden suscribirse para que les aparezcan las notificaciones de los videos que voy a estar subiendo. Y si les gustó el video, pues ya saben,